Buenos días, nuestra lección para hoy viene del libro de Mateo, capítulo 27, versículos 15 a 26. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero el jefe de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: Crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó la mano delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunas semanas después del Viernes Santo, después de la muerte de Jesús y su resurrección y su ascensión al cielo, una multitud de gente se acercó a Pedro en el templo de Jerusalén. Ahí Pedro predicó un sermón a la multitud diciendo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. No fue el tema principal de Pedro, pero después de leer los versículos, ¿te sorprende un poco la manera que Pedro describió la actitud de Poncio Pilato? No escuchaste mal. Pedro dijo que Pilato había decidido soltar a Jesús. Pero si estás familiar con los eventos de la Semana Santa, si estás familiar con las acciones de Poncio Pilato, fue una cosa que no hizo de verdad. No siguió adelante con lo que había decidido en su corazón hacer con Jesús. En vez de soltar a Jesús, sucumbió a las demandas de los enemigos de Jesús. Y como resultado, Pilato siempre estará recordado como el cobarde que condenó al Salvador del mundo a la muerte. Entonces, ¿qué pasó con Pilato? ¿Por qué cambió Pilato su mente? ¿Por qué tomó Pilato el camino malo? ¿Y qué podemos aprender de su historia trágica para que no sigamos en el mismo camino? Si estás buscando una nueva perspectiva, si estás buscando un análisis psicológica de un experto, lo siento por desilusionarte. Solo puedo adivinar lo que Poncio Pilato estaba pensando. Solo Dios sabe todos los motivos de su corazón. No podemos leer mentes, pero podemos aprender un poco de Pilato por lo que tenemos escrito en nuestra Biblia. Todos los cuatro evangelios comparten detalles sobre la interacción entre el rey de los judíos y el gobernador romano de la provincia de Judea. Pero solamente Mateo menciona algo que Pilato hizo antes de entregar a Jesús para ser crucificado. Para proteger a su posición, para desviar la culpa y la responsabilidad, Poncio Pilato lavó sus manos. Lo que fue triste es que no fue necesario para él para el encuentro entre Jesús y Poncio Pilato terminar en esa manera.
De hecho, Pilato había recibido una lista grande de razones para liberar a Jesús. En su primer encuentro, Jesús no le había dicho nada. El sumo sacerdote y los líderes judíos estaban acusando a Jesús de muchas cosas, pero Jesús no respondió, no defendió su inocencia, no pidió la misericordia de corte, no dijo nada en su propia defensa. Y eso sorprendió a Poncio Pilato. Pero cuando estaban solos, Jesús sí habló un poco más con Pilato. Y lo que Jesús dijo al gobernador romano le impresionó mucho. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. No tendría ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Gente normal no habla en esa manera con el gobernador romano. Y fue evidente a Pilato que Jesús no fue un hombre normal. Y sí, Pilato sintió un poco incómodo después de escuchar esas palabras de Jesús. Solo imagine cómo sintió Pilato después de recibir un mensaje de su esposa. La noche anterior su esposa sufrió mucho por unas pesadillas que enfocaron específicamente en Jesús. Ella no necesitaba a nadie para interpretar el significado del sueño. En su carta a Piloto, ella escribió: no te metas con ese hombre justo. Y Piloto no fue alguien estúpido. Pilato no llegó a tener el poder sobre la región de Judea por ser ingenuo o fácil de manipular. Fue evidente a él lo que los líderes deseaban hacer. Entendió bien que estaban celosos de Jesús. Pilato fue convencido que Jesús no era un criminal. Después de escuchar a todo el testimonio, después de examinar toda la evidencia, fue evidente que no existió la evidencia para condenar a Jesús. Debería liberar a Jesús y mandar a los líderes de los judíos regresar a sus casas, pero no hizo lo correcto. Resulta que Pilato tuvo una historia larga con los líderes religiosos de los judíos. Unos años antes del Viernes Santo, Pilato fue atacado por esos mismos líderes. Pilato había traído un gran número de escudos dorados en la ciudad de Jerusalén para dar honor al emperador Tiberio. Los escudos que fueron grabados con una frase que propugnó la adoración del emperador causaron mucho enojo entre los líderes religiosos de Jerusalén. Todos esos líderes fueron a espaldas de Pilato y escribieron una carta de condenación fuerte directo al emperador romano. Y esa carta ganó Pilato una reprimenda del emperador por su falta de sensibilidad y a las creencias de sus súbditos. Los escudos fueron quitados de la ciudad de Jerusalén y Pilato fue humillado públicamente. Después de haber sufrido esa humillación a mano de esos líderes, Pilato no deseaba meter con los políticos de ellos de nuevo. Entonces decidió deferir su responsabilidad a otros. Primeramente, Pilato dijo a los sumos sacerdotes que deben juzgar a Jesús según su propia ley. Eso no funcionó debido al hecho que la ley romana no permitió a los judíos condenar a nadie a la muerte. Después Pilato mandó a Jesús a Herodes con la esperanza que ese rey de la provincia de Galilea resolvería el caso. Pero eso no funcionó tampoco porque Herodes regresó a Jesús al Pilato sin hacer un juicio final. Pilato estaba agotando sus opiniones para solucionar la situación en una manera que no le haría responsable para condenar a un hombre que sabía fue inocente. Entonces Pilato decidió practicar su costumbre de liberar a un prisionero a su favor. Para hacer la selección obvia para la gente, Pilato propuso dos hombres: Jesús, el hombre bueno, y otro prisionero malo con una historia larga de homicidio y insurrección de nombre Barrabás. Pilato anticipaba que la gente no liberaría a un hombre tan malo como Barrabás, pero el plan de Pilato falló porque los sumos sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos
persuadieron a la multitud pedir la libertad de Barrabás. Todos los esfuerzos de Pilato para liberar a Jesús fallaron. Todos sus intentos escapar de la responsabilidad personal de la decisión de condenar a Jesús había fracasado. Entonces Pilato deferió el juicio de Jesús a las multitudes. Dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Y las multitudes gritaron para la crucifixión de Jesús. Y cuando Pilato intentó razonar con la multitud, todos siguieron gritando, crucifícalo, crucifícalo. Pilato fue responsable para mantener la paz y la justicia en la región de Judea, pero sus intentos evitar la responsabilidad ahora había puesto en riesgo esa paz y esa justicia. Pilato había llegado el momento para hacer su decisión. Podría preservar a la justicia y sufrir el enojo de las multitudes y el riesgo de otro rechazo de su emperador. O podría preservar la paz por darles a las multitudes la condenación que deseaban. Fue necesario para Pilato decidir. ¿Deseo hacer lo correcto? ¿O deseo hacer lo que sea más ventajoso para mí? Y al final Pilato actuó como un político calculador y puso sus propios intereses delante de la justicia. Pilato condenó al único hombre que ha existido en este mundo que fue 100% inocente e intentó echar la culpa para esa injusticia a las multitudes. Mateo nos dice que Pilato pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Pero Pilato fue responsable para hacer la justicia en esa razón. Pilato fue la única persona que tuvo el poder necesario para condenar a Jesús, a pesar de sus intentos de echar la culpa a otros. La historia ha considerado a Pilato responsable por la condenación de Jesús. Más de 2000 años después, los credos de la iglesia cristiana todavía dicen que Jesús fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. No fue posible para Pilato lavar sus manos de la culpa de sus acciones injustas. Pilato no solo condenó a un hombre inocente, condenó al Hijo de Dios Altísimo, que no había cometido ni un pecado en toda su vida. Fue malo que Pilato actuó en una manera injusta, pero fue aún peor que fue tan cobarde que ni fue capaz de admitir su cobardía. No puede existir algo peor que eso, ¿verdad? ¿O no? Pues es esencial que recordamos que Pilato no fue un cristiano. Fue un hombre pagano y sus acciones demostraron un deseo para proteger su poder y su autoridad. No debe sorprendernos que un incrédulo actuaría como un incrédulo. Eso no es sorprendente. Pero algo que sí es sorprendente y más preocupante es cuando gente que conoce mejor, gente que conoce bien a Jesús, gente que se llama cristianos y que sigue con el ejemplo cobarde de Pilato. Pues en la seguridad de nuestras iglesias, cuando estamos rodeados por hermanos creyentes, no es tan difícil cantar las alabanzas de nuestro Dios. Pero sabemos que cuando entramos en el mundo, las cosas están diferentes. En el mundo, cuando estamos rodeados por gente que no comparte nuestra fe, podemos encontrarnos en situaciones muy parecidas a la situación de Poncio Pilato. Podemos encontrarnos en situaciones cuando necesitamos decidir si debemos hablar de lo que sabemos es correcto o actuar en una manera que es más expediente y beneficial a nuestra reputación con los demás. Cuando estamos en esas situaciones, sabemos qué debemos hacer y qué debemos decir. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho nada? Y después de no decir nada, cuando tenemos un momento para examinar nuestros motivos, ¿cuántas veces hemos buscado excusas
por nuestro silencio, por decir, no fue el momento correcto, o no desea causar un argumento, o no desea perder un amigo, o no desea poner en riesgo mi trabajo. En el último día será necesario para Poncio Pilato contestar a su juez celestial por su decisión de buscar sus propios intereses en vez de hacer lo correcto. Pero necesitamos recordar que Poncio Pilato no creyó en Jesús. Eso fue su excuso. Nosotros somos cristianos. ¿Qué va a ser nuestro excuso? No tenemos excuso. Y cuando Jesús declara que cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Tenemos que temblar porque estas palabras de condeno están enfocadas en nosotros. Si Pilato, quien fue ignorante de la historia de la salvación, no fue capaz de lavar sus manos de su culpa, ¿cómo sería posible para nosotros quitarnos esa culpa de nuestras manos? Pilato no hizo lo correcto cuando condenó a Jesús en ese primer Viernes Santo, pero no fue el único en esa corte que estaba en la posición de defender a la justicia. Jesús tuvo el poder para hacer su propia defensa. Jesús tuvo acceso a legiones de ángeles que tuvieron el poder para destruir a toda la gente cobarde que estaba intentando distorsionar la justicia. Jesús tuvo el poder divino para hacer todo correcto, para justificar la situación, pero no decidió usar ese poder. Dejó al lado su autoridad y su poder con la gana de lavar nuestras manos de la culpa que hemos acumulado. Es bueno para los cristianos gozar en nuestro Salvador Dios por todo que ha hecho para salvarnos, pero esta lección nos ayuda a reenfocar nuestras alabanzas. Hoy recordamos todo lo que Jesús no hizo. Jesús no resistió a sus enemigos cuando le arrestaron. Alabanza sea a Cristo. Jesús no luchó con los soldados romanos cuando le maltrataron y le humillaron. Alabanza sea a Cristo. Jesús no protestó en contra de los juicios injustos del gobernador romano. Alabanza sea a Cristo. Jesús se permitió estar enumerado entre los transgresores para cumplir con toda profecía de la Biblia y para hacer el pago necesario para todos los pecados del mundo. Alabanza sea a Cristo. Jesús permitió que su vida sea tomada para que nosotros podamos vivir con Él para siempre. Alabanza sea Cristo. Hoy hemos enfocado nuestra atención en todas las cosas que Poncio Pilato falló de hacer, pero sí hizo una cosa positiva en el Viernes Santo. Cuando Jesús fue crucificado, Pilato puso un letrero sobre la cruz que dijo: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Y no sabemos lo que movió a Pilato a escribir ese letrero. No sabemos si fue parte de Pilato que quitaba creer, quizás deseaba creer en lo que había escrito. Y al final, las creencias de Pilato no importan a nosotros. Lo que sí importa, lo que creemos nosotros. Nosotros creemos que Cristo es nuestro Rey. Qué bendición que tenemos un rey que sufrió la injusticia para perdonarnos por nuestros actos de injusticia. Qué bendición que tenemos un rey quien sufrió a manos de cobardes para limpiar la culpa de gente cobarde. Qué bendición que tenemos un rey que sacrificó sus propios intereses para limpiarnos de la culpa de nuestros actos de autoconservación. En Jesús encontramos la inspiración para cargar nuestras propias cruces, porque estamos asegurados que tenemos un Rey que ha ganado una vida eterna para nosotros. Nuestra confianza no necesita estar puesto sobre las opiniones de la gente de este mundo, porque sabemos que el Rey de los cielos nos tiene en alta estima. Que Dios nos ofrezca la audacia para dejar al lado nuestras manos de autoconservación y nos ayude a vivir como los hijos de Cristo cuando nuestra fe requiere sacrificio
y sufrimiento. Tales sufrimientos están temporales. Nuestro hogar en el reino de nuestro Rey Celestial es eterno. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, puesto que fue tu voluntad que tu Hijo llevara los sufrimientos de la cruz para nosotros, para así rescatarnos del poder del adversario, ayúdanos a recordar y dar gracias por la pasión de nuestro Señor, a fin de que recibamos la remisión de los pecados y redención de la muerte eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz.